Doctor Palacios Celi, ¿cómo está? Siempre un gusto conversar con usted. Buen día, doctor. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Sí, efectivamente, ha sido un día importante para todo el personal de salud, incluyendo los médicos. Efectivamente, fue una buena noticia, como dijimos, más allá que algunas personas consideran que son muy poca la cantidad, lo cual es verdad, pero va directamente en beneficio de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la protección del escudo sanitario. Hay que proteger al escudo sanitario. Tiene doble efecto, no solo para los médicos y personal sanitario, esta vacuna que ya de por sí es muy importante, sino que también para la población en general, dada que gran cantidad de personal de la salud venía siendo infectado, internado y algunos perdiendo la vida. Vamos a proteger a quienes están cuidando a la población. Redunda también en beneficio de toda la población el iniciar la vacuna con los profesionales de la salud. Estamos de acuerdo que ha sido ayer un día muy importante y hoy día va allá a nivel de las regiones, más allá de los problemas que han habido en el primer día, que como ya sabemos, el desorden, la data incompleta, algunos hospitales dejados de lado, fuera del listado, como el Hospital 2 de Huaraz, Hospital 3 de Chimbote, de Salud, y algunos, acá mismo Lima, en el mismo Hospital Rebagliati, algunos profesionales que no estaban incluidos. Creemos que puede ser problema del primer día, ojalá, y que ya se vayan superando para que todos los médicos que están en el subgrupo de los que están en primera línea de atención sean vacunados hoy día. En el caso de los médicos, doctor Palacios, ha pasado lo que no pasó, por ejemplo, con el bono. Le digo por qué. En el caso de los médicos, están todititos empadronados, todititos, ¿no? Que no pasó con el bono. En el bono, oye, ¿dónde está esta persona? En fin, entonces acá está mucho más claro, mucho más ordenado, como bien se ha dicho, y usted lo ha señalado también, cada vacuna tiene nombre y apellido. Estamos completamente convencidos entonces que los médicos, con este primer lote de 150.000 profesionales de la salud, van a estar inmunizados tanto en el MINSA, eSalud e incluso en las clínicas privadas. Sí, exacto, esa ha sido la idea. Nosotros también como colegio hemos alcanzado la data, previamente hemos limpiado la data, como se habla en esos términos, es decir, una data limpia significa que los médicos que están ahí son los reales, los que trabajan en el MINSA, salud, sanidades, sector privado, incluso médicos que trabajan individualmente en algunos consultorios, que son consultorios particulares que ya van camino a la extinción, pero que aún existen y que también están atendiendo a pacientes, a personas, a la comunidad. Toda esa data la hemos alcanzado nosotros con la debida atención previamente y creemos por eso que lo que ha ocurrido ayer ha sido el desorden del primer día y que en los días siguientes todos los médicos van a ser vacunados porque redunda en beneficio de la población. Ahora, más todos, médicos atendiendo el ojo, doctor Palacios, disculpe la interrupción, todos, porque todavía tenemos entendido, quiero decir, que hay médicos que se resisten a vacunarse. ¿Qué sabe usted de eso? Y en todo caso, si no se van a vacunar esos médicos, ¿qué va a pasar con ellos? O si esas dosis se van a administrar a otras personas. Cuando yo decía todos, me refería a que todos los médicos están empadronados y toda esa lista la hemos alcanzado. De acuerdo. Ayer nadie ha objetado. Hemos visto que todos los médicos... No, pero ¿hay o no hay médicos que están resistiéndose a vacunarse? Seguramente están dentro de la población. Hay médicos que, y como van a seguir atendiendo, es obligación del Estado darles la protección, incluso a dichos médicos o otros profesionales que no quieran vacunarse, a través de los equipos de protección personal para cuidar su vida, tienen que seguir recibiendo esa atención por parte del gobierno, del Estado en general, más allá que transitoriamente todavía tengan algunas dudas, porque ten en cuenta que siempre hay un fenómeno de arrastre. El ejemplo de ver a los profesionales con alegría vacunándose y también al mismo presidente o a otras autoridades que vayan haciéndolo, eso tiene un efecto de arrastre y siempre va a haber, este efecto de arrastre va a arrinconar a los porcentajes históricos al movimiento antivacunas que siempre ha habido en la historia de la vacunación aquí y en todo el mundo, siempre ha habido. Así que esperemos que el ejemplo
vaya arrinconando esos porcentajes históricos en el lugar que siempre han estado. Doctor y la mayoría Palacios, se vacuna. una pregunta cortita. ¿Cuál ha sido la distribución entre los médicos de salud y los del MINSA? ¿Ha sido equitativa la distribución de las vacunas? Bueno, nosotros hemos conversado con las altas autoridades de salud y ellos le han informado que hay alrededor de 90.300 dosis para el personal de salud e igual para el MINSA, de acuerdo a cada uno al nivel que tienen. O sea, que esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Y queríamos su opinión sobre el déficit de oxígeno que está padeciendo nuestro país en este momento. Sí, exacto. Más allá ya de estas horas de alegría, viene el gran problema de la crisis de oxígeno, que el Perú es uno de los pocos países que está dando estas imágenes donde la demanda sobrepasa largamente a la oferta. Tiene antecedentes históricos, ver cómo ha sido el mercado, y llama la atención porque el Perú, la primera causa de enfermedad en el Perú es la enfermedad respiratoria. Y la primera causa de muerte en el Perú son las enfermedades respiratorias. O sea que se supone que sobre esa información de años ha debido existir en el país una enorme industria productora de oxígeno medicinal. O por lo menos resolverlo no entre la primera y segunda ola, ¿no? Ahora, los 3 meses que han habido, es inaceptable que no se hayan implementado las medidas que nosotros y toda la población pensaba que se iba a hacer, habiendo las alternativas concretas. Ahora, ¿qué hacer? Ahorita nosotros creemos que se tiene que, el oxígeno industrial se tiene que conversar al más alto nivel con la industria metalúrgica, minera, porque hay toneladas de oxígeno industrial. El Estado hay 40 plantas pendientes. Además, la burocracia... Y hay que, al mal paso, darle prisa. Exactamente, tiene que imprimir velocidad porque el oxígeno está acabando con la vida de muchos peruanos, de tal suerte que esa es una exigencia actual. Nosotros ratificamos todas las medidas. Doctor Palacios, tenemos que hacer una pausa, vamos a tener un segmento más tenemos algunas interrogantes más con usted. Regresamos, 7:15. Seguimos conversando con el decano del Colegio del Perú, el doctor Palacios Celi, que estaba dándonos su opinión sobre el déficit de oxígeno que se está viviendo en nuestro país, que ya es un drama declarado, hay que decirlo. Los hospitales no tienen oxígeno, las clínicas no tienen oxígeno, las pacientes, y los familiares de los pacientes están buscándolo por todos lados. Doctor Palacios, ¿cómo se puede resolver esto? Porque pareciera que no hay un sentido de urgencia. Apelar a la empresa privada no es suficiente porque tampoco es que ellos vayan a resolver el problema. Exactamente, Patricia. Nosotros hace algunos días alcanzamos una carta al presidente de la República y en el tema del oxígeno, efectivamente, considerando, le planteábamos lo que tú has señalado ahorita. No es posible que se estén cerrando algunos hospitales, algunos servicios o emergencias por falta de oxígeno. Esto no se ha visto nunca en la historia sanitaria del Perú, de tal manera que le planteamos, primero, por ejemplo, que destrabe todo lo que está, una serie de plantas que están en aduanas o entrampadas y que no pueden salir y ponerlas a disposición de la población produciendo oxígeno. Segundo, que utilice el oxígeno líquido, que es fácil de almacenar, que es 5 veces más barato y que se puede usar también en muchos hospitales que tienen la infraestructura ya construida desde hace años. Tercero, que proceda a la importación de oxígeno, porque esta realidad que vivimos no se ve en todos los países, de tal manera que se puede comprar oxígeno. Cuarto, utilizar el oxígeno industrial, que como ya sabemos, dicen que es riesgoso, que es oneroso, pero se tiene que hacer todo el esfuerzo y por último hacer una masificación, un llamado. Hay una serie de productores individuales que están a lo largo y ancho del Perú, abandonados, que no los escuchan, que no los convocan, de tal suerte que ayer escuchamos con satisfacción a la ministra que hizo ese llamado, que está dentro de las 5 recomendaciones que hemos hecho como Colegio Médico para el tema del oxígeno, porque le señalábamos que ya en el tema de la vacuna queda 2 cosas que hacer: gestión para traer más vacunas y mayor velocidad para poder vacunar. Pero lo central ahorita es la crisis del oxígeno, que aplicando estas medidas se tiene que poner el acelerador, pisar el acelerador para poder superar la demanda de oxígeno. Así que es muy importante que se escuche, que se converse, pero que se actúe con energía. Como bien dice Patricia, no se ve el sentido de urgencia. Se está tratando el tema del oxígeno con mano blanda. Ahí es la exigencia del colegio.
Doctor Palacios, yo quería insistir con el porcentaje de médicos que no se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque si tenemos a un 48% de la población, que ojalá esa cifra baje en la próxima de Ipsos, ¿ya? Pero es la última data que existe. 48% de la gente que no se quiera vacunar es un problema. Y usted como médico lo sabe, porque necesitamos una inmunización de entre 70 y 85%. Si no, todo esto no sirve de nada. Así. Entonces, ayer, por ejemplo, el director regional de salud de Loreto estaba reportando que hay personal de salud que no se quiere vacunar. En un contexto en el cual las ansias por la vacuna van creciendo, que hay una fase 1 delimitada, una fase 2 delimitada. Hay discusión sobre por qué los presos en la fase 2, porque son estándares internacionales. ¿Por qué los mayores de 65 años no están en la fase 1 como en Chile? Porque así lo definió el MINSA. Si tenemos médicos que no se quieren vacunar en un contexto en el que se necesita tal inmunización, ¿cuál es el llamado del decano del Colegio Médico del Perú a los galenos y al personal de salud? Sí, exacto, Jaime. Como te digo, nosotros hemos hecho una actualización de datos a miles de médicos y en esa actualización nadie ha objetado ni nadie. Le estoy diciendo que el director regional de salud de Loreto ayer decía hay personal que no se quiere vacunar. Correcto, probablemente en esa actualización algunos no han expresado ese punto de vista, pero aún si así fuese, como ha dicho el director regional de salud de Loreto, esto recién empieza y los médicos, al igual que la población, finalmente tendrán que entender. Nosotros te hacemos un llamado a todos nuestros colegas que más allá de algunas dudas que tengan, más allá que hayan también caído en el tema de creer en algunos mitos, más allá que sean médicos, les hacemos un llamado a vacunarse. Hay un porcentaje histórico que también incluye a los médicos que no va a aceptar la vacuna, pero serán los pocos, serán los menos, de tal suerte que en el colegio internamente también hay un debate para poder persuadir a todos ¿Pero los qué médicos razones esgrimen? ¿Cuáles son vacuna. las razones que ellos colocan como fundamento? No me diga que hay médicos antivacuna. No, también hay médicos antivacunas, justamente así surge el movimiento antivacuna con la presencia de algunos médicos. No, digo, ahora, en este momento aquí, con la situación que existe, ¿hay médicos antivacuna entonces? Siempre hubo. Sí, probablemente. Nosotros no hemos tenido nadie que se haya acercado acá, que haya venido al colegio y haya discrepado y polemizado con nosotros sobre ese tema, pero seguramente que a nivel nacional habrá algunos médicos. Por eso el llamado a recapacitar y a que piensen y que revisen la historia de la salud en el mundo, que revisen la historia de las vacunas y su importancia en arrinconar, eliminar y mitigar a varias enfermedades virales que causaron muchísimos millones de muertos a través de la historia. Creo que esa es la mejor prueba para que puedan convencerse de la necesidad. Y en unas circunstancias de pandemia, más aún, porque como médicos saben que justamente el porcentaje a inmunizar es muy importante para lograr la inmunidad de rebaños. Y se sabe que si la vacunación tiene éxito, la pandemia acaba. De lo contrario, vamos a seguir soportando este flagelo. Muy bien, doctor Palacios Celi, efectivamente, justamente por un movimiento médico acá en el Perú, en un momento se bajó fuertemente el índice de vacunación. Recuerdo por una difusión que no era del todo cierta de que el mercurio, había un componente de mercurio en las vacunas que las hacía peligrosas. Así pero que eso sí, era pues, un fake news. No, se difundió tanto que se bajó el porcentaje de vacunación por lo menos no, en 20 o 30%. ¿Pero era cierto que había mercurio en la vacuna? Se basaba en un estudio preliminar de San Marcos que en realidad no tenía mayor sentido. Pero en este momento no necesitamos tanta cantidad de médicos sin querer vacunarse, ¿no? Tal vez no hay que darles tanta ventaja, o no colocarlos en la primera línea, ¿no? Así es, pues el que no se quiere vacunar. Esto consiste en la vacuna, lo dice la OMS, lo dice todo el mundo. Entonces, si van a tener médicos atendiendo pacientes COVID que no se quieren vacunar, tenemos un problema gravísimo, doctor Palacios. Pero tal vez no sacarlos. Lo vamos a proteger también, obviamente. No, claro, pero se da cuenta, ¿no? Si estamos promoviendo que se tenga que vacunar la gente y haya médicos que no se tengan que vacunar, personalmente creo que es una incoherencia absoluta. No hay espacio para la polémica, porque esta es una necesidad pública, defender a la población. Se puede discrepar y podemos conversar, como ya se ha conversado sobre este tema en el pasado, pero creo que en estos momentos de pandemia hay que poder insistir en vacunar a la mayor cantidad de la población, incluyendo los médicos. No hay mucho que discutir ahí, entonces. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Nos vamos a dar